Comienzan con un "te quiero". Comienzan con un simple encuentro, una sonrisa, una conversación, y una persona que, sin saberlo, consigue cambiar completamente el significado de la palabra casualidad. Corazón rojo chispas porque quizá el amor más inesperado sea precisamente aquel que llega cuando dejamos de buscarlo. Chispas corazón rojo. Hay historias que comienzan con una mirada y terminan convirtiéndose en recuerdos imposibles de olvidar. Y luego existen esas historias que parecen haber sido escritas mucho antes de que sus protagonistas se conozcan. Esta es una de ellas. Una historia completamente imaginaria sobre Kerem Bürsin, un hombre acostumbrado a vivir bajo las luces de los focos, pero que nunca imaginó que un encuentro inesperado podría hacerle mirar el amor de una manera completamente diferente. Luna. El encuentro. Era una tarde tranquila. Después de una larga jornada de trabajo, Kerem decidió caminar un poco para despejar la mente. La ciudad estaba llena de gente, coches y luces, pero él buscaba precisamente lo contrario, un lugar donde pudiera sentirse simplemente como una persona normal. Entró en una pequeña cafetería, pidió su bebida y se sentó cerca de una ventana. Mientras esperaba, observó distraídamente a las personas que estaban a su alrededor. Hasta que la vio, una joven estaba sentada sola, leyendo un libro. No parecía prestar atención a nadie. Ni siquiera levantó la mirada cuando Kerem entró. Aquello le llamó la atención. No porque quisiera ser reconocido, sino porque, por una vez, alguien parecía estar completamente ajeno a su fama. Kerem sonrió para sí mismo. Minutos después, una de las páginas del libro cayó al suelo. Él se levantó, recogió la página y se acercó a ella. Creo que esta página se escapó, dijo. La joven levantó la mirada y sonrió. Quizás no quería formar parte de la historia. Kerem soltó una pequeña risa. ¿Y si era la página más importante? Ella lo miró durante unos segundos. Entonces tendremos que descubrirlo. Aquellas palabras parecían simples, pero ninguno de los dos sabía que aquella pequeña conversación sería el comienzo de algo mucho más grande. Estrella fugaz. Una conexión inesperada. Durante los días siguientes Kerem volvió varias veces a aquella cafetería. Al principio se decía a sí mismo que simplemente le gustaba el lugar. Pero en el fondo sabía que había otra razón. Quería volver a verla. Cuando finalmente se encontraron otra vez, ella sonrió. ¿Otra vez aquí? Parece que sí. ¿Te gusta mucho este lugar? Kerem pensó durante un instante. Creo que ahora me gusta más que antes. Ella entendió perfectamente la indirecta, pero decidió no responder. Solo sonrió, y esa sonrisa permaneció en la mente de Kerem durante horas. Poco a poco comenzaron a conocerse. Hablaron de sus sueños, de sus miedos, de los lugares que querían visitar, de las cosas que los hacían felices. Kerem descubrió que ella tenía una manera diferente de ver la vida. No buscaba la perfección, buscaba momentos auténticos, y eso era precisamente lo que Kerem necesitaba. Corazón rojo. Cuando una amistad empieza a cambiar. Pasaron las semanas, lo que había comenzado como una simple conversación se convirtió en una amistad. Después, esa amistad empezó a transformarse. Kerem comenzó a esperar con ilusión cada encuentro. Un mensaje suyo podía cambiarle el humor durante todo el día. Una sonrisa podía hacerle olvidar el cansancio. Y cuando no la veía, se sorprendía pensando en ella más de lo que quería admitir. Una noche caminaron juntos cerca del mar. El viento era suave y las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua. Ella preguntó, ¿eres feliz? Kerem tardó en responder, a veces, solo a veces. Creo que muchas personas confunden tener éxito con ser feliz. Ella lo miró. ¿Y tú? Kerem respiró profundamente. Yo todavía estoy intentando descubrir qué necesito para sentirme realmente feliz. Ella sonrió. Quizás no necesitas encontrar muchas cosas. Quizás solo necesitas encontrar a las personas correctas. Kerem la miró. En aquel momento sintió que aquella frase tenía un significado especial. Rosa. Una confesión.
Con el paso del tiempo, Kerem ya no podía ocultar lo que sentía. Una tarde se encontraron nuevamente. Hablaron durante horas. Cuando llegó el momento de despedirse, Kerem permaneció en silencio. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué pasa? Hay algo que quiero decirte. Dime. Kerem sonrió nerviosamente. Desde que apareciste en mi vida, todo parece un poco diferente. Ella bajó la mirada. ¿Diferente cómo? Más tranquilo, más bonito. Ella levantó lentamente los ojos. Kerem continuó. No sé exactamente cuándo ocurrió. Quizás fue aquella primera conversación. Quizás fue después. Pero sé que ahora espero cada momento contigo. Ella sonrió. No necesitaba escuchar más, porque a veces las palabras no son necesarias cuando una mirada ya ha dicho todo. Chispas el amor sin prisa. Su relación no fue perfecta. Hubo días difíciles, malentendidos, distancia, momentos en los que el trabajo de Kerem ocupaba demasiado tiempo. Pero aprendieron algo importante: el amor no consiste en estar juntos cada segundo. Consiste en elegir a la misma persona incluso cuando la vida se vuelve complicada. Cuando Kerem tenía que viajar, hablaban siempre que podían. Cuando ella tenía un día difícil, él intentaba hacerla sonreír. Y cuando ambos estaban cansados, simplemente permanecían en silencio. Porque habían aprendido que el silencio también podía ser una forma de compañía. Amanecer una promesa. Un día regresaron al lugar donde se habían conocido. La misma cafetería, la misma ventana, el mismo ambiente tranquilo. Kerem miró alrededor y sonrió. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Ella respondió. ¿Cómo podría olvidarlo? Kerem tomó su bebida y la miró. Si pudiera regresar a aquel día, cambiaría una sola cosa. ¿Cuál? Te hablaría antes. Ella comenzó a reír. Entonces quizás el destino sabía lo que hacía. Kerem sonrió. Quizás. Después de unos segundos, añadió. Y si pudiera pedirle algo al futuro, pediría que siguieras formando parte de él. Ella lo miró emocionada. No necesitas pedirlo. ¿Por qué? Porque algunas personas no llegan a nuestras vidas para quedarse solamente un momento. Kerem sonrió, y por primera vez comprendió que quizá el amor no era encontrar a alguien perfecto. Era encontrar a alguien con quien poder ser completamente uno mismo. Corazón rojo, el final que era solo un nuevo comienzo. Aquella historia no terminó con una gran celebración. No necesitaba hacerlo, porque las mejores historias no siempre terminan. Continúan en pequeños momentos, en una conversación antes de dormir, en una sonrisa durante un día difícil, en una mano que busca otra mano, en una mirada que dice, estoy aquí. Kerem había aprendido que la fama podía traer reconocimiento, oportunidades y millones de miradas. Pero ninguna de esas cosas podía sustituir una conexión verdadera. Y quizás por eso aquella historia era tan especial, porque no había comenzado frente a las cámaras. Había comenzado en una pequeña cafetería, con una página de un libro, con una conversación inesperada, y con dos personas que jamás imaginaron que aquel encuentro cambiaría sus vidas. A veces el amor llega de la forma más inesperada. No hace ruido, no avisa, simplemente aparece, y cuando llega, uno entiende por qué todas las historias anteriores tuvieron que terminar para que comenzara la correcta. Corazón rojo, chispas, y quizá esa sea la verdadera magia del destino, encontrarnos con alguien cuando menos lo esperamos y descubrir que, desde ese momento, el mundo ya no vuelve a sentirse igual. Chispas, corazón rojo.